Cuando lo inteligente es tonto. Aún no se sabe exactamente por qué David Pologruto, profesor de física de la escuela secundaria, fue atacado con un cuchillo de cocina por uno de sus mejores alumnos. Pero los hechos, tal como se informaron, son los siguientes. Jason H., brillante alumno del segundo curso de una escuela secundaria del Coral Springs, Florida, estaba obsesionado con la idea de ingresar en la facultad de medicina. No en cualquier facultad, soñaba con Harvard. Pero Pologruto, su profesor de física, le había dado una puntuación de 80 en un examen. Convencido de que la nota, apenas por debajo de la mejor, ponía en peligro su sueño. Jason fue a la escuela con un cuchillo de cocina y después de enfrentarse a Pologruto en el laboratorio de física, se lo clavó en el cuello antes de quedar reducido en una refriega. Un juez declaró a Jason inocente y transitoriamente anejado durante el incidente. Un panel de 4 psicólogos y psiquiátricos afirmó que durante la pelea el joven había sufrido una psicosis. Jason afirmó que había pensado en suicidarse debido a la nota del examen y que había ido a ver a Pologruto para decirle que iba a matarse por ese motivo. Pologruto dio una versión muy distinta. Creo que él intentaba matarme, a mí con el cuchillo, porque estaba furioso por la mala nota. Jason pasó a una escuela privada y se graduó 2 años más tarde, con las mejores notas de su clase. Una puntuación perfecta en las clases regulares le había valido un excelente promedio de 4.0 y el nivel A, pero Jason había tomado suficientes cursos avanzados para elevar su promedio a 4.614, lo que significaba más de un nivel A+. Aunque Jason se graduó con los mejores y más altos honores, su profesor de física, David Pologruto, se quejó de que el joven nunca se había disculpado ni había asumido su responsabilidad de la agresión. La pregunta es la siguiente: ¿cómo una persona tan evidentemente inteligente pudo hacer algo tan irracional, tan absolutamente estúpido? La respuesta es: la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y de los impulsos incontrolables. Personas con un coeficiente intelectual elevado pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida privada. Uno de los secretos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las notas del coeficiente intelectual o las pruebas de aptitud académica, a pesar de la mística popular, para predecir de manera infalible quién tendrá éxito en la vida. Por supuesto, existe una relación entre el coeficiente intelectual y las circunstancias de la vida para que los grandes grupos en conjunto, muchas personas con un coeficiente intelectual muy bajo terminen haciendo trabajos domésticos, y aquellas que tienen un coeficiente intelectual elevado suelen tener trabajos bien remunerados, aunque en modo alguno ocurre siempre así. Existen muchas excepciones a la regla de que el coeficiente intelectual predice el éxito, más excepciones que casos que se adaptan a la misma en el mejor de los casos. El coeficiente intelectual contribuye aproximadamente en un 20% a los factores que determinan el éxito de la vida, con lo que el 80% queda para otras fuerzas. Como apunta un observador, en su mayor parte, el lugar que uno ocupa definitivamente en la sociedad está determinado por factores no relacionados con el coeficiente intelectual, desde la clase social hasta la suerte. Incluso Richard Hartstein y Charles Murray, cuya obra The Bell Curve atribuye importancia fundamental al coeficiente intelectual, reconoce esto. Como ellos mismos señalan, tal vez un alumno de primer año que obtenga un promedio de 5 en las pruebas de aptitud matemática no lo convenga tratar de convertirse en matemático, pero si quiere dirigir su propia empresa, convertirse en un senador o ganar $1 millón, no tiene por qué renunciar a su sueño. La relación entre las puntuaciones de las pruebas y sus logros se ven empequeñecidas por la totalidad de otras características que le aporta a la vida. Mi preocupación es un conjunto clave de estas otras características: la inteligencia emocional, habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. A diferencia del coeficiente intelectual, con sus casi 100 años de historia de estudios de cientos de miles de personas,
El concepto de inteligencia emocional es nuevo. Aún no se puede decir exactamente hasta qué punto explica la variabilidad de una persona a otra en el curso de una vida, pero los datos existentes sugieren que puede ser tan poderoso y a veces más que el coeficiente intelectual, y mientras hay quienes afirman que el coeficiente intelectual no se puede cambiar demasiado mediante la experiencia ni la educación, en la quinta parte mostraré que las aptitudes emocionales fundamentales pueden en efecto ser aprendidas y mejoradas por los niños, siempre y cuando nosotros nos molestemos en enseñar. Inteligencia emocional y destino. Recuerdo un compañero de clase del Amherst College que había obtenido 5 notas excelentes en las pruebas de aptitud académica y en otras pruebas a las que debió someterse antes de entrar. A pesar de sus formidables capacidades intelectuales, pasaba la mayor parte del tiempo haraganeando, acostándose tarde y durmiendo hasta mediodía. Lo llevó casi 10 años obtener el título. El coeficiente intelectual proporciona pocos datos que expliquen los diferentes destinos de personas con aproximadamente las mismas posibilidades, estudios y oportunidades. Un grupo de 95 alumnos de Harvard de la clase de los años 40, una época en que más que ahora la gente con coeficiente intelectual más elevado asistía a las facultades de la Ivy League, fue estudiado hasta que alcanzó la edad mediana. Los hombres que habían obtenido las puntuaciones más elevadas en la facultad no habían alcanzado demasiados éxitos en términos del salario, productividad y categoría profesional. En comparación con los compañeros que habían obtenido menor puntuación, tampoco habían obtenido las mayores satisfacciones en su vida ni la mayor felicidad en las relaciones de amistad, familiares y amorosas. Un seguimiento similar hasta la mediana edad fue llevado a cabo con 450 chicos, la mayoría de ellos hijos de inmigrantes. Las 2/3 partes pertenecían a familias que vivían del seguro social y habían crecido en Somerville, Massachusetts, en aquel momento una deteriorada villa de emergencia situada a pocas manzanas de Harvard. El tercio restante tenía un coeficiente intelectual por debajo de 90, pero también en ese caso el coeficiente intelectual tenía poca relación con la forma que se habían desempeñado en los demás aspectos de su vida. Por ejemplo, el 7% de los hombres que tenían un coeficiente intelectual menos de 80 llevaba 10 años o más sin trabajar, pero lo mismo le ocurriría al 7% de los hombres cuyo coeficiente intelectual superior a los 100, por supuesto. Había un nexo general, como siempre existe, entre coeficiente intelectual y nivel socioeconómico entre las personas de 47 años, pero las habilidades de la infancia, como ser capaz de enfrentarse a las decepciones, controlar las emociones y llevarse bien con otras personas, eran las que marcaban la mayor diferencia. Tomemos también en consideración los datos de un estudio en un curso de 81 alumnos que habían pronunciado el discurso de despedida y el de apertura de la ceremonia de fin de curso desde 1981 en las escuelas secundarias de Illinois. Por supuesto, todos habían obtenido los promedios más altos de eso, pero mientras seguían desempeñándose bien en la facultad, consiguiendo notas excelentes a finales de la veintena, solo habían alcanzado un nivel medio de éxito. 10 años después de graduarse de la escuela secundaria, solo 1 de cada 4 se encontraba en un nivel más elevado de jóvenes de edad comparable de su profesión, y a muchos de ellos no les iba tan bien. Karen Arnold, profesora de educación en Boston University, una de las investigadoras que estudió a los alumnos que habían pronunciado el discurso de despedida, señala: creo que hemos descubierto a los obedientes, las personas que saben cómo conseguir su objetivo en el sistema. Pero estos jóvenes luchan igual que cualquiera de nosotros. Saber que una persona es la que pronuncia el discurso de despedida es saber que ha alcanzado grandes logros en lo que se refiere a sus notas. Eso no indica nada acerca de la forma y en qué reacciona entre las vicisitudes de la vida. Y ese es el problema. La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. Sin embargo, aunque un coeficiente intelectual elevado no es garantía de prosperidad, prestigio ni felicidad en la vida, nuestras escuelas y nuestra cultura se concentran en las habilidades académicas e ignoran la inteligencia emocional, un conjunto de rasgos que algunos podrían llamar carácter, que también tienen una enorme importancia para nuestro destino personal. La vida emocional es un ámbito que, al igual que las matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de habilidades. Y saber hasta qué punto una persona es experta en ellas es fundamental para comprender por qué triunfa en la vida, mientras otra, con igual capacidades intelectuales, acaba en un callejón sin salida. La aptitud emocional es una meta habilidad y determina
lo bien que podemos utilizar cualquier otro talento, incluido el intelecto puro. Por supuesto, existen muchos caminos para triunfar en la vida y muchas esferas en las que otras aptitudes reciben su recompensa. En nuestra sociedad, cada vez más basada en el conocimiento, la habilidad técnica es sin duda uno de esos caminos. Un chiste que cuentan los chicos dice: ¿cómo llamarías dentro de 15 años a un traga? La respuesta es jefe. Pero incluso entre los tragas, la inteligencia emocional ofrece una ventaja añadida en el lugar de trabajo. Como veremos en la tercera parte, gran parte de las pruebas demuestra que las personas emocionalmente expertas son las que conocen y manejan bien sus propios sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás. Cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea en las relaciones amorosas e íntimas o en elegir las reglas tácitas que gobiernan el éxito en la política organizativa. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad. Una clase de inteligencia diferente. Para el observador casual, Judy, de 4 años, podría parecer retraída entre sus compañeras de juego más sociables. A la hora de jugar, vacila y se queda al margen en lugar de participar. Pero Judy es en realidad una observadora atenta de la política social en su aula de preescolaridad, tal vez más sofisticada que sus compañeros en lo que se refiere a la comprensión de la corriente de sentimientos que los demás experimentan. Su sofisticación no resulta evidente hasta que la maestra de Judy reúne a todos los chicos de 4 años para jugar lo que llaman el juego del aula. Este es una réplica a menor escala del aula de Judy, con figuras adhesivas que tienen en la cabeza un espacio para fotos pequeñas de alumnos y maestros. Es un test de capacidad de percepción social. Cuando la maestra de Judy le pide que ponga a cada chica y chico en la parte del aula donde más les gusta jugar, el rincón artístico, el rincón de los bloques de armar, etc., Judy lo hace con absoluta precisión. Y cuando se le pide que ponga a cada chico y chica con los compañeros con quienes más les gusta jugar, Judy muestra que puede unir a los mejores amigos de toda la clase. La precisión de Judy revela que tiene un mapa social perfecto de su clase. Un nivel de percepción excepcional para una criatura de 4 años. Estas son habilidades que en la vida adulta podrían permitir a Judy convertirse en una estrella en cualquiera de los campos donde las habilidades de la gente tienen importancia, desde las ventas y la administración hasta la diplomacia. El hecho de que la lucidez social de Judy haya sido detectada al margen de su corta edad se debe a que era alumna del Eliot Pearson, del campus de la Tufts University, donde se desarrollaba el proyecto un plan de estudios que cultiva intencionalmente una variedad de tipos de inteligencia. El proyecto Spectrum reconoce que el repertorio humano de habilidades va mucho más allá que los conocimientos escolares básicos: lectura, escritura y aritmética. La estrecha banda de destrezas vinculadas con las palabras y los números en los que tradicionalmente se basa la primera educación reconoce que las capacidades como percepción social de Judy son talentos que una educación puede alimentar en lugar de pasarlas por alto o incluso coartarlas, al estimular a los niños a desarrollar una amplia gama de habilidades a las que posiblemente recurren o utilizan con el solo propósito de sentirse satisfechos en lo que hacen. La escuela se convierte en una educación de habilidades de la vida. El visionario guía que se encuentra detrás del proyecto Spectrum es Howard Gardner, psicólogo de la Facultad de Ciencias de Educación de Harvard. Ha llegado el momento, me dijo Gardner, de ampliar el conocimiento que tenemos del espectro de la contribución más importante que puede hacer la educación al desarrollo de niños es ayudarlo a acceder a un campo en el que sus talentos se desarrollen más plenamente, donde se sienta satisfecho y capaz. Hemos perdido totalmente de vista esa noción. En cambio, tenemos a todos a una educación en la que si tienes éxito estarás en mejores condiciones de ser profesor, y evaluamos a todos sobre la marcha en función de que no es suficiente. Existe una dimensión de la inteligencia personal que está ampliamente mencionada, aunque poco explorada, en las elaboraciones de Gardner. El papel de las emociones tal vez es así porque, como me sugirió Gardner, su obra está claramente inspirada en un modelo de
mente cognitivo-científica. Así, su punto de vista con respecto a estas inteligencias pone de relieve la cognición, la comprensión de uno mismo y de los demás en relación a los motivos, a los hábitos de trabajo y a la utilización de esa perspicacia para dirigir la propia vida y llevarse bien con los semejantes. Pero al igual que el reino de la sinestesia, donde la brillantez física se manifiesta de una forma no verbal, el reino de las emociones también se extiende más allá del alcance del lenguaje y la cognición. Al mismo tiempo que hay espacio suficiente de las descripciones de Gardner con respecto a la inteligencia personal para penetrar en el papel de las emociones y el dominio de las mismas, él y sus colaboradores no han analizado en gran detalle el papel que el sentimiento juega en estas inteligencias y se han centrado más en las cogniciones acerca del sentimiento. Esta focalización, tal vez involuntariamente, deja sin explorar el rico mar de emociones que hace que la vida interior y las relaciones sean tan complejas, tan apremiantes y a menudo tan desconcertantes. También se ve sin analizar la noción de que hay inteligencia en las emociones y aquella según la cual puede aplicarse inteligencia a las mismas. El acento de Gardner pone en los elementos cognitivos de las inteligencias personales, refleja la tendencia actual de la psicología que ha formado sus puntos de vista. El acento de la psicología pone sobre la cognición incluso en el ámbito de la emoción. Se debe en parte a una peculiaridad de la historia. Esa ciencia, durante las décadas de los mediados de este siglo, la psicología académica estuvo dominada por los conductistas al estilo de Skinner, que opinaba que solo la conducta observable objetivamente desde el exterior podría estudiarse con precisión científica. Los conductistas llevaron la vida interior, incluidas las emociones, a una zona prohibida para la ciencia. Luego, con la llegada a finales de los 60 de la revolución cognitiva, el foco de la ciencia psicológica se centró en la forma en que la mente registra y almacena la formación y la naturaleza de la inteligencia, pero las emociones seguían siendo un terreno vedado. El saber convencional entre los científicos cognitivos afirmaba que la inteligencia implica un procedimiento de datos frío y riguroso. Esto es hiperracional, como Mr. Spock de Star Trek, el arquetipo de los bytes de información pura no enturbiados por el sentimiento que encarna las ideas de que las emociones no tienen cabida en la inteligencia y solo empañan nuestra imagen de la vida mental. Los científicos cognitivos que adoptaron este punto de vista quedaron seducidos por la computadora como el modelo mental operativo, olvidando que en realidad la variada información del cerebro está inundada por un sucio charco de sustancias neuroquímicas que no parecen en nada al silicio que ha engendrado la metáfora rectora de la mente. Los modelos predominantes entre los científicos cognitivos respecto a cómo la mente procesa información no han reconocido que la racionalidad está guiada y a veces inundada por el sentimiento. En este sentido, el modelo cognitivo es una visión empobrecida de la mente que no logra explicar el Sturm and Drang de los sentimientos, que da sabor al intelecto para insistir en este punto de vista. Los científicos cognitivos han tenido que pasar por alto la pertinencia de sus modelos mentales con respecto a sus esperanzas y temores personales, sus riñas materiales y celos profesionales, o sea, el toque de sentimientos que da a la vida su sabor y sus urgencias y en la que cada momento influye exactamente en la forma positiva o negativa en que se procesa la información. La desproporcionada visión científica de una vida mental emocionalmente chata que ha guiado los 80 últimos años de investigación sobre la inteligencia está cambiando poco a poco. Mientras la psicología ha empezado a reconocer el papel esencial de los sentimientos en el pensamiento, al igual que el Spockiano personaje de Data de Star Trek The Next Generation, la psicología está empezando a valorar el poder y las virtudes de las emociones de la vida mental, así como sus peligros. Después de todo, como comprende Data para su propia desazón, puede sentir desazón. Su fría lógica no logra encontrar la solución humana correcta. Nuestra humanidad queda más evidenciada en nuestros sentimientos. Data procura sentir sabiendo que carece de algo esencial. Necesita la amistad, la lealtad, al igual que el hombre delata del mago de Oz. Le falta el corazón, al carecer del sentido lírico que proporcionan los sentimientos. Data puede interpretar música o escribir poesía con virtuosismo técnico, pero no sentir su pasión. La lección del anhelo de Data por el anhelo mismo consiste en que los valores más elevados del corazón humano, fe, esperanza,
devoción y amor están totalmente ausentes en el frío punto de vista. Las emociones enriquecen un modelo mental que las excluía y queda empobrecido. Cuando le pregunté a Gard por el acento que ponía en las ideas sobre los sentimientos o metacognición más que en las emociones mismas, reconoció que tenía tendencia a considerar la inteligencia en un sentido cognitivo. Pero me dijo, cuando escribí por primera vez sobre las inteligencias personales, estaba hablando de la emoción, sobre todo en mi idea de inteligencia interpersonal. Un componente armoniza emocionalmente como uno mismo. Son las señales visceral sentimentales que uno recibe las que resultan esenciales para la inteligencia interpersonal. Pero tal como se ha desarrollado en la práctica, la teoría de la inteligencia múltiple ha evolucionado, centrándose más en la metacognición, es decir, en la conciencia de los procesos mentales propios, que en el amplio espectro de habilidades emocionales. Aún así, Gardner aprecia lo fundamentales que son las habilidades emocionales y de relación en los avatares de la vida. Señala que muchas personas que poseen un coeficiente intelectual de 160 trabajan para personas cuyo coeficiente intelectual es de 100. Si el primero tiene escasa inteligencia interpersonal y la del último es elevada, y en el mundo cotidiano ninguna inteligencia es más importante que la interpersonal, si uno no la tiene, elegirá inadecuadamente con quién casarse, qué trabajo aceptar, etc. Debemos entrenar a los niños en las inteligencias personales desde la escuela. Las emociones pueden ser inteligentes. Para tener una mejor comprensión de cuál podría ser ese entrenamiento, debemos recurrir a otros teóricos que siguen los lineamientos intelectuales de Gardner, sobre todo Peter Salovey, un psicólogo de Yale, que ha descrito en gran detalle las formas en que podemos aplicar inteligencia a nuestras emociones. Este intento no es nuevo. A lo largo de los años, incluso los más ardientes teóricos del coeficiente intelectual han intentado de vez en cuando colocar las emociones dentro de la esfera de la inteligencia en lugar de considerar los términos emoción e inteligencia como una contradicción inherente. Así, Thorndike, un eminente psicólogo que también tuvo gran influencia en la popularización de las ideas del coeficiente intelectual, en los años 20 y 30 planteó en un artículo de Harper Magazine que un aspecto de la inteligencia emocional, la inteligencia social, la capacidad para comprender a los demás y actuar prudentemente en las relaciones humanas, era en sí misma un aspecto del coeficiente intelectual de una persona. Otros psicólogos de la época tuvieron una visión más escéptica de la inteligencia social y la consideraron en términos de habilidades para manipular a los demás y conseguir que hagan lo que uno quiere, estén de acuerdo o no. Pero ninguna de estas formaciones de la inteligencia social tuvo demasiada repercusión entre los teóricos del coeficiente intelectual, y alrededor de 1960 un influyente texto sobre las pruebas de inteligencia declaró que la inteligencia social era un concepto, pero la inteligencia personal no debería ser pasada por alto, sobre todo por su sentido común e intuitivo. Por ejemplo, cuando Robert Sternberg, otro psicólogo de Yale, le pidió a la gente que describiera a una persona inteligente, las habilidades prácticas se contaban entre las principales características mencionadas. Una investigación más sistemática llevada a cabo por Sternberger lo llevó a la conclusión de Thorndike que la inteligencia social es distinta a las capacidades académicas y al mismo tiempo es una parte clave de lo que hace que la gente le vaya bien en el aspecto práctico de la vida. Entre las inteligencias prácticas que están, por ejemplo, tan valoradas en el lugar de trabajo, está el tipo de la sensibilidad que permite a los administradores eficaces crear mensajes tácitos. En los últimos años, un grupo cada vez más grande de psicólogos ha llegado a conclusiones similares, coincidiendo con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente intelectual giraban en torno a una estrecha franja de habilidades lingüísticas y matemáticas, y que desempeñarse bien en las pruebas de coeficiente intelectual era más directamente un medio para poder predecir el éxito en el aula o como profesor, pero cada vez menos en los caminos de la vida que partan de lo académico. Estos psicólogos, Sternberg y Salovey, entre ellos, han adoptado una visión más amplia de la inteligencia, tratando de reinventarla en función de lo que hace falta para alcanzar el éxito de la vida. Y esa línea de investigación nos lleva otra vez a la evolución de lo importante que es la inteligencia personal emocional. Salovey incluye las inteligencias personales de Gardner en su definición básica de inteligencia emocional, ampliando estas capacidades a 5 esferas principales. Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo.
El reconocer un sentimiento mientras ocurre es clave de la inteligencia emocional. Como veremos en el capítulo 4, la capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. La incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja merced respecto a sus sentimientos, son mejores guías de su vida. Nos deja merced de los mismos. Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales. Desde con quién casarse hasta qué trabajo aceptar. Manejar las emociones, manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se pasa en la conciencia de uno mismo. En el capítulo 5 analizaremos las capacidades de serenarse, de liberarse de la irritabilidad, la ansiedad, la melancolía excesiva y las consecuencias del fracaso en esta destreza emocional básica. Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que tienen desarrolladas pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la vida. La propia motivación, como demostrará el capítulo 6, ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio, y para la creatividad el autodominio emocional. Posterior a la gratificación y contener la impulsividad sirve de base a toda clase de logros, y ser capaz de internarse con un estado de fluidez permite un desempeño destacado en muchos sentidos. Las personas que tienen la capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan. Reconocer emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se basa en autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental que las personas. En el capítulo 7 estudiaremos las raíces de la empatía, el costo social de no tener buen oído emocional y las razones por las que la empatía despierta el altruismo. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a los sutiles señales sociales que indican los que otros necesitan o quieren. Esto los hace mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la administración. Manejar las relaciones. El arte de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás. En el capítulo 8 se analiza la competencia y la incompetencia social, las habilidades específicas que esto supone. Estas son las habilidades que rodean la pluralidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción serena con los demás. Son estrellas sociales. Por supuesto, las habilidades de las personas en cada una de estas esferas son diferentes. Algunos de nosotros podemos ser muy expertos para manejar nuestra propia ansiedad, por ejemplo, pero relativamente ineptos para aliviar los trastornos de otros. La base subyacente de nuestros niveles de capacidad es sin duda nerviosa, pero como veremos, el cerebro es notablemente flexible y aprende constantemente. Los errores en las habilidades emocionales pueden ser remediados en gran medida. Cada una de estas esferas representa un cuerpo de hábitos y respuestas que, con esfuerzo adecuado, pueden mejorar. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Tipos puros. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional no son conceptos opuestos, sino más bien distintos. Todos mezclamos intelecto y agudeza emocional. Las personas que poseen un elevado coeficiente intelectual, pero una inteligencia emocional escasa o un bajo coeficiente intelectual y una elevada inteligencia emocional son, a pesar de los estereotipos, relativamente pocas. En efecto, existe una ligera correlación entre el coeficiente intelectual y algunos aspectos de la inteligencia emocional, aunque lo suficientemente baja para que resulte claro que estas son entidades totalmente independientes. A diferencia de las conocidas pruebas de coeficiente intelectual, hasta ahora no se conoce ningún test escrito que proporcione una puntuación de inteligencia emocional, y tal vez nunca exista, aunque se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre cada uno de estos componentes, algunos de ellos, como la empatía, se analizan mejor probando la habilidad real de una persona para la tarea. Por ejemplo, haciéndole interpretar los sentimientos de otro a través de un video en el que se ven sus expresiones faciales. Sin embargo, utilizando una melodía de lo que él llama elasticidad del ego, algo bastante similar a la inteligencia emocional. Incluye las principales habilidades sociales y emocionales. Jack Block, psicólogo de la Universidad de California de Berkeley, ha hecho una comparación de dos tipos teóricos puros: personas con elevado coeficiente intelectual versus personas con elevadas aptitudes emocionales.
Las diferencias son reveladoras. El tipo puro de coeficiente intelectual elevado, esto es dejando de lado la inteligencia emocional, es casi una caricatura del intelectual, experto en el ámbito de la mente, pero inadecuado en el mundo personal. El perfil diferente levemente en el caso del hombre y mujeres. El hombre de elevado coeficiente intelectual se caracteriza, lo cual no es de extrañar, por una amplia variedad de intereses y habilidades intelectuales. Es ambicioso y productivo, previsible y obstinado, y no se preocupa por sí mismo. También tiene tendencia a ser crítico y condescendiente, fastidioso e inhibido. Se siente incómodo con la sexualidad y la experiencia sensual. Es inexpresivo e indiferente, emocionalmente afable y frío. En contraste, los hombres que tienen una inteligencia emocional elevada son socialmente equilibrados, sociables y alegres. No son pusilánimes, ni suelen pensar las cosas una y otra vez. Poseen una notable capacidad de compromiso con las personas o las causas, de asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética. Son solidarios y cuidadosos de las relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada. Se sienten cómodos con ellos mismos, con los demás y con el universo social donde viven. Las mujeres que pertenecen exclusivamente al tipo de coeficiente intelectual elevado tienen la seguridad intelectual, expresan fluidamente sus ideas, valoran las cuestiones intelectuales y poseen una amplia variedad de intereses intelectuales y estéticos. También suelen ser introspectivos, son personas de la ansiedad, son propensas a la ansiedad, a la reflexión, a los sentimientos de culpabilidad y vacilan cuando se tratan de expresar abiertamente su ira, aunque lo hacen indirectamente. En contraste, las mujeres emocionalmente inteligentes suelen ser positivas y expresan sus sentimientos abiertamente y se muestran positivas con respecto a ellas mismas. Para ellas, la vida tiene significado al igual que los hombres. Son sociables y expresan sus sentimientos de manera adecuada, más que en el estallido de los cuales podrían arrepentirse más tarde. Se adaptan bien a la atención. Su aplomo social les permite comunicarse fácilmente con personas nuevas. Se sienten lo suficientemente cómodas con ellas mismas para ser alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. A diferencia de las mujeres que pertenecen exclusivamente al tipo coeficiente intelectual elevado, rara vez se sienten ansiosas o culpables, ni se unen en la reflexión. Por supuesto, estas descripciones son externas. En todos nosotros hay una mezcla de coeficiente intelectual e inteligencia emocional, en diversos grados, pero ofrece una visión instructiva de lo que cada una de estas dimensiones agrega separadamente a las cualidades de una persona. En la medida en que una persona posee inteligencia cognitiva y también emocional, estas descripciones se funden en una sola. Sin embargo, de las dos, de la inteligencia emocional añade muchas más de las cualidades que nos hacen más plenamente humanos.